Lo que vamos a tratar esta mañana es muy relevante para el mundo cristiano actual. Muy relevante. ¿Saben por qué? Muchos evangélicos fueron engañados por los altares, especialmente en estas últimas 2 décadas. Claro, cuando nosotros oímos lo que vamos a oír dentro de algunos instantes, esto trae esperanza y futuro para la iglesia. Esperanza y futuro para la iglesia. Abra su Biblia conmigo en el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. ¿Estamos todos? ¿Lo encontraron? Dice así el apóstol Pablo en Efesios 5, 25. Maridos, amen a vuestras mujeres como también Cristo amó a la iglesia y a sí mismo se entregó por ella, para que la santificase, habiéndola purificado por medio del lavaje del agua por la palabra. Lo que lava no es el bautismo en las aguas, es apenas una ceremonia, es la palabra. Para presentar a sí mismo una iglesia gloriosa sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, mas santa y sin defecto. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia que vivimos en este lugar. Esta es la iglesia que el Señor levantó para ser el cuerpo de Él en esta tierra. Vamos a oír al Espíritu hablar, oremos al Padre. Señor Jesucristo, maravilloso, querido, amado, te amamos de todo nuestro corazón. En esta hora, Padre, nuestro corazón está sensible. Ya te ofrecimos alabanzas, aplausos, engrandecimos tu nombre, te exaltamos. Ya te servimos, Dios, con el fruto de las semillas que tú has colocado en nuestras vidas. Pero ahora, nuestro corazón se calma, se aquieta en tu presencia para oír tu Espíritu hablar, la revelación de la gracia del Señor, los misterios que estuvieron ocultos de tiempos eternos. Háblanos, oh Padre. A mí me cumple revelar la palabra, por eso dependo del Señor. Úsame, Padre, usa mis cuerdas vocales, la mente, el corazón, mi vida, que yo disminuya en este altar para que Cristo crezca, en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia del Señor diga, amén, amén y amén. Muchas gracias. Amados hermanos, familia, santos preciosos, pueblo escogido, pueblo separado, pueblo llamado, pueblo que Dios ama sin que primero le hayamos amado. Él nos amó primero, no lo buscábamos, Él nos buscó, hijitos en Cristo Jesús. Amados, nosotros somos parte de la iglesia redimida por la sangre de Jesucristo. Nosotros como iglesia somos ayudados por los ángeles de Dios. Iglesia es la pose más preciosa de Dios en esta tierra. Es la iglesia.
Ustedes saben que el pueblo evangélico, y cuando digo el pueblo evangélico no es para ofender, no es para vapulear a nadie. Muchas veces las personas dejan de comprender el valor que la iglesia tiene. Dejan de comprender. Porque en realidad nosotros hemos visto que muchas personas están torciendo el evangelio. Pablo dice, otro evangelio. Están creando otro evangelio. Y ustedes saben que la repercusión que sucede es que las personas pierden la noción del valor de la iglesia por causa de otro evangelio, de otro Jesús, de otro espíritu que está siendo anunciado. Entonces vamos a entender Hechos 20:28. Capítulo 20 y versículo 28. Atiendan por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los constituyó obispos para pastorear a la iglesia de Dios. Es un mensaje para los líderes, pastores, obispos. Es Dios que los constituyó. ¿Cuál es la función entonces de alguien que sube al altar? Es para pastorear, es para cuidar, es para consolar, para confortar. Esa es la función de quien predica la palabra. Él dice, la iglesia de Dios, diga de Dios, la cual, iglesia, Él compró con su propia sangre. Entonces esto significa que la iglesia no es mía, no es tuya, la iglesia es de Dios. Porque la iglesia solo existe porque Él la compró con su propia sangre. El precio ya fue pago. Fue el sacrificio, fue su propia sangre. Entonces, el sacrificio de Jesús vino para redimir a la iglesia de Él. Y dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Acaso no saben que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de parte de Dios y que no son de ustedes mismos? Entonces aquí comienza a abrir un abanico de conocimiento. La iglesia es de Él, Él compró con su sangre, Él nos trajo como iglesia. La iglesia no es el templo, no son las paredes. La iglesia somos nosotros los llamados. Dice que el Espíritu Santo pasó a habitar en nosotros y ahora tú no eres más de ti mismo. Yo no mando mi propia vida. No es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, es lo que Dios quiere y lo que Dios desea para mi vida. Después dice aquí en el versículo 20, fuiste comprado por precio. Miren cuánto costó mi vida y tu vida para llegar aquí en esta mañana. Fuimos comprados por precio. Ahora pues, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo. Es decir, un precio fue pago. No fue una vela encendida. No fue una misa del séptimo día que fue rezada. Es una obra perfecta y completa. Dice que la iglesia de Él, que Él compró con su propia sangre. Y después levantó hombres y mujeres para pastorear el rebaño de Él. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice la palabra, sabiendo que no fue mediante cosas corruptibles como plata u oro, que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir que vuestros padres les enseñaron. Era una vida vacía, una vida inútil que llevábamos. Cuando el padre y la madre no son cristianos, que transmiten vanidades para sus hijos. Y dice el versículo 19, más, aleluya, más por el precio de la preciosa sangre, más por la preciosa sangre de Jesús,
Dice como de un cordero sin defecto y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces, mis amados, fuimos rescatados por la sangre del cordero. Y este cordero no era como el cordero del antiguo pacto, aquella ovejita. Dice que en Cristo Él fue un cordero sin defecto, sin mancha, fue una sangre perfecta. El precio de algo determina su valor. Si tú tienes un anillo, una alianza de oro, costó 2.000 reales. Es el valor de ella. Si pones una de plata, cuesta 20 reales. Entonces, el precio determina el valor. Entonces, el precio que fue pago determina el valor que la iglesia tiene. Fue un alto precio. Entonces, la iglesia tiene un alto valor. ¿Están entendiendo? Entonces, la iglesia, amados, es muy valiosa. Vale mucho para Dios porque a través de la iglesia los propósitos del Señor se confirman en la tierra. Entonces la iglesia debe dar gloria a Jesús eternamente como demostración de ese amor perfecto que Dios puso en nuestro corazón. Entonces vean, Jesús hizo pecado por nosotros, derramó su vida para hacer la voluntad del Padre. Él vino para morir en nuestro lugar, todo por la iglesia. Dice Hechos 2:23, siendo ofrecido por determinado designio de Dios. No fue por casualidad que lo prendieron a Jesús y lo mataron. Fue un designio y presciencia de Dios, fue la prognosis de Dios, fue determinación de Dios que lo mataron y crucificaron por manos inicuas. Entonces Jesús vino a pagar, escuchen, Jesús vino a pagar el precio supremo con su propia sangre. El mayor precio jamás pagado por algo fue la muerte y la resurrección de Jesucristo. Toda la riqueza de esta tierra, todo el oro de la tierra, todos los diamantes no tienen el valor que tiene Jesús y su iglesia. No tienen. Fue el mayor precio ya pagado. Él dio su propia vida. Por eso los redimidos, nosotros los creyentes en Cristo, tenemos un alto valor delante de Dios. Dios no nos ve como seres despreciables, gusanos de Jacob. No, Dios no nos ve así. No es que nosotros seamos algo en nuestra carne, pero es por aquello que nos volvemos según los propósitos de Dios. Es el valor que nosotros tenemos. Entonces Jesús fue el regalo de Dios para la iglesia. La iglesia tiene valor porque para ser iglesia paga un altísimo precio. Entonces, por causa del sentimiento que Dios tiene para con la iglesia, nosotros debemos aprender en esta mañana a valorar también de esta forma a la iglesia. Juan 13:1 dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que estaba llegando su hora de pasar de este mundo para el Padre, habiendo amado a los que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice que Dios amó. Yo sé que para muchas personas esta palabra, amor, es una palabra amarga. Para mucha gente, amor tiene que ver con vida sexual nada más. Pero en realidad, amor es otra cosa a la luz de la palabra. Dice que Dios amó y amó hasta el fin. Porque el amor de Él es verdadero. El amor de Él tuvo un precio. Fue el costo de su vida, el alto precio, el mayor precio que se pagó por algo en esta tierra.
Entonces, Ele fez tudo isso para Él hizo todo eso para salvarnos. Então a salvação Entonces, la salvación é na realidade o es en grande realidad presente que un Jesus gran trouxe regalo que às Jesús nossas trajo a vidas nuestras pela vidas sua cruz. por su cruz. Jesus ama a igreja. Jesús ama a la iglesia. Seu amor é perfeito. Su amor es perfecto. Ele ama com amor perfeito. Él como ama só con amor Deus perfecto pode como amar. solo Dios puede Um amar. amor Un divino, amor divino. um amor transcendente, Un amor trascendente. um amor além do Un nosso amor más allá de entendimento ou nuestro compreensão. entendimiento Este é o o amor que comprensión. Deus tem Este por es el mim e amor por que você. Dios tiene por mí y por ti. Este é o amor que Deus tem com a sua Este es el amor que Dios tiene con su Não é um iglesia. amor de que hoje No ama es e un amor odeia. que hoy ama É y um mañana amor odia. até ao Es un fim. amor hasta el É um fin. amor transcendente. Es un amor trascendente. Um amor que vai além Un amor da que nossa va más allá compreensão. de nuestra Porque às vezes eu ponho comprensión. a pensar, Porque a veces yo por que Deus pienso, me quis ¿por qué amar? Dios me quiso amar? Ele quis amar. Él quiso amarme. Por que Deus quis amar os ¿Por qué judeus Dios como quiso nação? amar a las naciones Quis amar. como, Não que as como pessoas nación? tenham Él quiso algum amar. valor No es na que las sua personas tienen carne, algún porque valor en su vêm de carne o porque vienen de descendência un familiar, linaje, têm pedigree, não sei o tienen quê. un pedigrí Não, ele quis especial. amar. No, Él simplemente quiso amar. Mas o amor dele não é como El o amor de Él humano no que es como hoje el está amor amando e humano que abraçando, hoy e está amanhã amando, está abrazando, acusando, besando y tribunal, mañana está diante do acusando en un juiz, do Ministério tribunal, Público, delante e de alguém un bate lá um juez martelo e diz estão separados. y dice están separados. No, no es eso. Deus ama Dios ama até ao hasta fim. el fin. Deus ama Dios ama hasta el final. o amor dele é El perfeito. amor de Dios es perfecto. Ora, se nós temos este entendimento Si de um tenemos amor este entendimiento de un tão amor perfeito, tan tão perfecto, tan transcendental, trascendental, por que nós temos ¿por qué tenemos dificuldade dificultades de de pensar neste amor como uma en este realidade amor na como nossa una vida? realidad en nuestra Eu vida? vejo pessoas, A veces precisando tomar personas tarja precisan preta, tomar doentes, aflitos, muchos exaustos, remedios, amedrontados, amedrentados, o que é o amor de Deus na vida porque no delas. saben lo que es el amor de Dios en sus vidas. Quando nós ouvimos uma notícia de alguém que tira a sua Escuchamos própria una vida, noticia de alguien que se suicida porque ela não conhece o amor de y es Deus. porque esa persona no conoció el amor de Dios. Quando ouvimos dizer uma Cuando pessoa que diz, oigo a una eu persona não decir, gosto de ir à a mí no me igreja, gusta ir a la eu, iglesia, sabe, eu não gosto de ler no me Bíblia, gusta leer la estudar Biblia, estudiar la Biblia, cantar, bater palmas, aplaudir, servir, é porque você es não porque no entende entendiste o amor de el Deus. amor de Dios con la iglesia. Essa é que é a realidade. Esa es la realidad. Então Paulo, Entonces Pablo, quando escreve cuando escribe aos Efésios, a los no capítulo Efesios 13, en el diz, "Por esta capítulo causa me ponho de joelhos 13, diante do Pai, 3, dice, por esta causa me pongo de rodillas delante del Padre, de quien toma nombre toda familia, tanto en el cielo como sobre la tierra, como sobre a terra, para que según su riqueza en gloria les conceda que sean fortalecidos con poder mediante su espíritu en el hombre interior. Y así habite Cristo en ustedes por la fe, estando ustedes arraigados y cimentados en amor, a fin de que puedan comprender con todos los santos cuál es la largura, la anchura, la altura y la profundidad, a fin de comprender con todos los santos, es decir, con toda la iglesia, cuál es la largura, la anchura, la altura y la profundidad de este amor. ¿Cómo es posible que una persona se aparte de una iglesia? No se puede apartar de Dios, pero apartarse de la iglesia porque estoy peleado con Dios. Cuando la Biblia dice, tú tienes que comprender la anchura, largura, altura, profundidad de ese amor. Es eso que nos hace diferentes de las personas de esta tierra. Conocer el amor de Cristo. Ser tomados por ese amor. Es un amor que excede todo entendimiento. Es un amor trascendental. El amor de Cristo excede el entendimiento. Para que sean tomados. Cuando comprendo el valor de la iglesia de Cristo, el sacrificio, ahí sí, yo soy tomado de toda la plenitud de Dios.
toda la plenitud de Dios. É assim que Deus nos Es así que Dios nos ama. É assim que Deus nos Es así que Dios nos ama. Entonces, para mí, salir de madrugada de la cama para orar no hay ninguna dificultad porque comprendí cómo Él me amó, cómo Él me ama. Como é que eu vou me arrastando? ¿Cómo es que me voy a ir arrastrando un día más? No. Yo entendí la altura, la profundidad, la anchura, la largura de ese amor. Yo quiero vivir eso que predicamos. La plenitud de Dios. Não é ter pouquinho, La plenitud. No quiero solo un poquito. pequeno No quiero uma vela de 7 una dias, óleo de pequeña parte do Rio Jordão. o un amuleto. No. Yo quiero la plenitud de Dios. Diga plenitud de Dios. Só quando você compreende o amor. Solo cuando comprende su amor. Veja como é que ele nos ama. Vean cómo Él nos ama. Romanos no capítulo Romanos capítulo 5, Mas 8. Deus prova Mas o Dios seu prueba próprio su propio amor para con nosotros por el hecho de que Cristo murió por nosotros cuando nosotros todavía éramos sendo nós pecadores. ainda pecadores. Logo, muito Entonces, mucho más ahora, diga, mucho más ahora. Entonces, Dios fue capaz de amarnos cuando vivíamos siguiendo el príncipe de las potestades del aire, haciendo la voluntad del diablo, andando como un hijo de ira. Dios nos amó y dice que ahora, mucho más. Ahora, mucho más, agora que somos salvos, agora que siendo estamos salvos, siendo agora que somos justificados por su sangre, sendo seremos pelo seu sangue, salvos de la ira por Él. versículo adiante. Versículo 10. Porque si nosotros cuando éramos enemigos, Quando inimigos, cuando éramos enemigos sí, servíamos al diablo, inimigo meu. éramos enemigos de Dios. Quando inimigos fomos Si cuando enemigos fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, mucho más, ¿ven? Segunda vez, diga, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida, mucho más. E não apenas Versículo 11, y no apenas esto, mas también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por intermedio de quien recibimos ahora la reconciliación. Meus amados, Entonces, amados, Dios nos amó cuando éramos todavía pecadores. Deus foi capaz de me amar, Deus foi capaz de te amar. Dios fue capaz de amarme, de amarte, y ustedes saben que Nosso testemunho, nuestro testimonio, algunas personas que yo conozco son accidentes, mas nós temos aqui irmãos pero que no passado tenemos hermanos cemitério de noite, amado. que en el pasado entraban a los cementerios a la noche, hacían trabajo de macumba, Em pescoço de boi, chupavam mataban animales, tomaban su sangre, hacían trabajos de ocultismo. Tenemos personas aquí que hacían cosas terribles, pero aún así Dios ya las amaba. não levou em conta No llevó en consideración el tiempo de la ignorancia, Dios ya los amaba. a função da Entonces la igreja, función de la iglesia exatamente es exactamente esta, es revelar a salvação la salvación de de Jesucristo Jesucristo y el amor de Jesús, porque ele nos criou, porque Él nos creó a su propia imagen. ele pagou o preço, Él pagó el supremo pela precio igreja. supremo por la iglesia. Seu amor por Su nós amor é por perfeito. nosotros es perfecto. Seu amor por nós Su é amor por perfeito. nosotros Eu es acho, eu perfecto. creio. Yo creo que Jesús debe Jesús dizer debe para decir todos para nós, todos nosotros, Meu amor, eu te amo mi amor, yo eternamente. te amo É eternamente. isso que Deus Es está eso falando. que Dios está hablando. Te amo eternamente. Ele não deixará de Él no amar. dejará de amarte. Pastor, pero si yo erro en la vida por el amor de Dios, si yo erro. Deus disciplina, Dios corrige, e Deus açoita. Dios azota. Mas ele não apaga Pero o Él no borra su Ele não nombre del libro de la desprecia o vida, Él no desprecia al pecador. Pastor, mas eu já caí Pastor, pero yo seis ya vezes. caí 6 O veces. justo pode cair Dice até que el justo 7 puede vezes que caer Deus 7 honra. veces que Dios lo levanta. Isso é amor. Eso es amor. Deus não dá kick out. Ele não diz, você não dizimou este mês. Dios no dice, no diezmaste este mes fuera de mi iglesia. No, Él no hace eso. Él nos unió con propósito. Su amor es perfecto.
é perfeito. es perfecto. Então, Entonces, não fique no se insensível ponga insensible a esta a esta verdade. verdad. Por favor, Por favor, meu filho amado. hijo amado, Não fique no esté insensível. insensible. Não valorize algo No deste valore mundo las cosas mais de que este Jesus mundo e más que Cristo. Jesús y su iglesia. Eu sei que às vezes Yo sé que a veces la persona está sobrecargada con tantos problemas y malas noticias que queda insensible. Dice, tanto se me da como se me van, me da todo lo mismo. No, no haga eso. El amor de Dios es tan perfecto por la iglesia. A igreja é a posse mais preciosa no universo. La iglesia es su posesión más preciosa en el universo. Ouça o que o seu amigo, seu pastor, Escucha seu lo que tu profeta amigo, vai pastor dizer. y profeta te dice ahora. Devemos Debemos ter tener mucho cuidado com a forma con la forma como tratamos tratamos a la iglesia. muito. Mucho cuidado. Você se lembra que Paulo escreve aos ¿Se acuerdan lo que Pablo le escribe a Um Gálatas? livro de alforria, um livro de libertação. El libro de Gálatas Domínio na Bíblia Sagrada es pra un glória libro do de Senhor. liberación. Mas ele disse aos Gálatas: Dice a los Ó Gálatas: Gálatas, ¡Oh Gálatas insensatos! quem é que ¿Quién los fascinó? Bascainos? Bacáisnos. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Na nossa En nuestra cultura cultura actual, mucho de lo que se dice iglesia y predicación es un hechizo. Las personas no saben dónde tienen la cabeza porque es el enemigo que hace. 10, 12, 15 días de ayuno, no duerma una semana entera, no coma, pague el precio. A veces no tiene dinero para nada y lo que no tiene ofrece a la iglesia pensando que Dios está atrás de su dinero. No, yo he visto cosas terribles de lo que el pueblo de Dios se somete. Y a veces las personas piensan que hechicería está solo en la macumba, pero a veces está en lugares donde tiene una placa que dice iglesia. Lean Gálatas, van a entender. Yo no sé dónde tenía la cabeza antes de conocer la gracia. Yo ayunaba, pagaba el precio, hacía vigilias, luchaba con el diablo, porque yo no conocía a Dios, no conocía el amor de Dios, no conocía la estructura de ese amor perfecto. Entonces parece que las personas que no conocen la gracia viven hechizadas. Porque lo que pasa en la cabeza de una persona que no conoce la gracia de Dios es algo terrible. ¿Cuántas personas, amados? Yo recibí en el tiempo que hacía entendimiento, a veces llegaba a las 9 de la mañana y salía a las 3 de la mañana atendiendo personas. Muchas personas entraban a mi oficina diciendo, yo me voy a suicidar. Pero, ¿eres de cuál iglesia? De tal iglesia. ¿Hace cuánto? ¿25 años? ¿Y estás diciendo que te vas a suicidar? ¿Es porque no comprende lo que es Dios y su amor? Entonces, amados, mucha gente se está en lugares hechizados pensando que si agarran un poroto que sale $1,000 o si beben un vaso de agua, bebe ahora estás salvo. O si agarran un jabón ungido, todo eso son hechizos, porque las personas creen en eso. Las personas creen de que si agarran una sal o un jabón ungido y hacen un movimiento para aquí, para allá, y entonces sale el demonio, eso puede ser apenas un hechizo. Porque no es de acuerdo con el Evangelio, no es de acuerdo con los proyectos de Dios para su iglesia. Amados, Cristo es el Rey de la iglesia. Nuestra confianza está en Él. Entonces, si percibes que alguna cosa está totalmente fuera de la sintonía
con lo que Dios dice es hechizo. Yo vi mucha gente con escobas barriendo, uno echando sal, el otro barriendo. ¿Cómo una persona es capaz de seguir en la calle barriendo y echando sal si no es una persona hechizada, embrujada? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo percibo hoy, amados, cuando una cosa no está en sintonía con los valores de la gracia de Dios, de la Biblia, yo percibo. No podemos estar insensibles y pensar que la iglesia es un lugar para estar negociando con Dios. No, la iglesia es un lugar de adoración, de descanso. Y debemos tratar a la iglesia de forma absolutamente bíblica, porque el sacrificio de Cristo nos restauró de las cosas terribles que el pecado hizo en nuestras vidas. El pecado hizo cosas terribles en nuestra vida. Muchas cosas terribles. Ahora vea quién es usted, quién soy yo. Vea en el espejo y diga quién yo era, quién soy. Miren las cosas terribles que el pecado hizo. Pero la sangre de Jesús vino, lavó, purificó y las cosas viejas ya pasaron. Todo se hizo nuevo, todo se hizo nuevo. Todo se hizo nuevo. Diga, todo se hizo nuevo. Y como nuevas criaturas estamos en la iglesia, somos parte, no visitamos, somos parte. Ahora bien, en el Antiguo Testamento Dios amó a Israel. Deuteronomio 38:10 dice: encontró una tierra desierta y en un lugar solitario, lo rodeó y cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Está hablando del pueblo judío. Estaba en el desierto y Dios lo rodeó, lo cuidó. Yo te voy a decir, debes tener esta noción, que Dios te cuida. Dios nos cuida, Él cuida de nuestra vida, Él cuida de nuestra familia. Entonces, Dios rodeó a ese pueblo y lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Zacarías 2:8. Así dice el Señor de los ejércitos: para obtener Él la gloria, me envió a las naciones que lo despojaron, porque aquel que tocan ustedes, toca a la niña de sus ojos. Miren el valor que tiene una oveja de Jesús. ¿Quién tiene la osadía de tocar en tu vida? Está tocando en los ojos de Jesús. El ojo es algo irritante. Cuando cae un polvito en el ojo, la persona ya se irrita. Aquel que te toca está tocando en Dios. Dios estaba diciendo, si alguien toca en el pueblo de Israel, es como poner el dedo dentro de mi ojo. Porque Dios tiene un amor muy especial con su pueblo. Los judíos que fueron salvos como nación son olivo verdadero y nosotros fuimos injertados en el verdadero olivo. Nosotros éramos una olivera silvestre. Éramos un olivo silvestre, pero ahora tenemos la misma bendición, la misma herencia de Abraham en nuestra vida. Ven lo que dice la palabra. Yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni las cosas del presente, ni del porvenir, ni los poderes, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué te puede separar de ese amor? Nada. Si te tocan, están tocando en los ojos de Dios, en la niña de los ojos de Dios. Mira el valor que la iglesia tiene.
Mira el valor que tu vida tiene. Entonces Dios nos ama como su iglesia. Precisamos aprender a tratar bien a la iglesia, a valorar la iglesia. Yo no puedo simplemente decir, no, el día del Señor, pero paciencia. No, el día del Señor es sagrado. Vamos a cuidar de esa área. No podemos venir de cualquier forma a la iglesia. Tú entrarías delante del juez de Bermuda y Chinela. Delante de un juez, no. Tú tienes una forma de vestirte delante del juez. Ahora nosotros estamos sirviendo a aquel que es el juez supremo, que es nuestro abogado, que es el rey de reyes, el señor de señores. Entonces yo vengo aquí de cual forma. No, no puedo, amados. Tengo que amar a la iglesia. Yo fui separado por Dios. Para este amor y por causa de este amor, ni muerte, ni principados, ni demonios, ni ninguna criatura nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es infalible. Entonces Dios ama a su iglesia. Dios ama a su iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo tratamos a la iglesia? Pastor, ¿puedo poner el pie, sacar chicle, ensuciar el banco? No. Yo puedo ser. Una hermana andó quebrando los baños y dice, yo doy el diezmo, tengo derecho. Estamos hablando del templo. Imagínate el templo del Espíritu, que son las personas. Y cuando un marido es agresivo verbalmente y ataca a la esposa físicamente, quien toca en un hijo de Dios es como tocar en el ojo de Dios, irrita a Dios. Tenemos que tratar bien a la iglesia porque la iglesia es sin mancha, sin arruga. No, la iglesia somos nosotros. ¿Saben que la primera vez que Dios habló sobre iglesia, pasamos todo el antiguo pacto, llegamos al libro de Mateos y la iglesia es mencionada por la primera vez? Mateos 16, 18. También yo te digo que tú eres Petros, tú eres una piedrita, Pedro. Y sobre esta Petra, sobre esta piedra angular, piedra principal, Jesús, edificaré mi iglesia, mi iglesia. No dijo de Miguel Ángel, de Juan, de Antonio, María, no, de Jesús, mi iglesia. Soy yo que la edifico. Por la primera vez vemos la palabra iglesia mencionada en la Biblia. Había sinagogas de los judíos, pero iglesia es la primera vez que aparece. Sobre mi iglesia, las puertas del infierno, los poderes infernales no prevalecerán contra la iglesia que soy yo y eres tú. No prevalecerán, no prevalecerán. Ahora vean la relación. Mateo 18. En ese momento se aproximaron de Jesús los discípulos preguntando, ¿quién es acaso el mayor en el reino de los cielos? Jesús, llamando a un niño, lo puso en el medio de ellos y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y no se vuelven como niños, de forma alguna entrarán al reino de Dios. Por tanto, aquel que se humilla como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Aquel que se humilla. Entonces, mis amados, déjenme entrar en un terreno muy sensible. No es cuán grandes somos,
mas quanto humilde nós sino cuán humildes somos. Para participar, para vivir el reino y la iglesia, no podemos tener fortalezas legalistas que dicen, yo soy el mayor de la iglesia porque yo ayuno 30 días. No, aquí no se trata de quién somos nosotros, más de cuán humilde nosotros somos. ¿Qué es ser un niño para entrar al reino? Si tú no te humillas como un niño, no entras en el reino. Entonces, orgullo, vanidad no son parte de la iglesia. El soberbio no permanece en la iglesia. No puede, no es parte de él. Entonces, si no somos humildes como los niños, ¿por qué niños? Los niños dependen del padre y de la madre. Los niños son vulnerables. Los niños son débiles. Un niño jamás realiza algo solo. Un niño no hace una reivindicación al padre. Imagínate un nene de 5 años decir, mira, si no me das un videojuego vas a saber quién yo soy. No, no hay niños reivindicando, exigiendo. Los niños son humildes. Los niños no tienen maldad. Los niños dependen de los padres, son vulnerables. Y así debe ser para entrar en el reino. No es por obras, no es por sacrificios, pero por un espíritu humilde. Que no tiene nada que ver con ropa, con autos, zapatos, es allí adentro. Primera de Juan 2:1 dice, hijos, estas cosas yo les escribo para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos un abogado junto al Padre, Jesucristo el justo. Él dijo, hijitos. Vean cómo Juan está viendo a ese hombre y le dice, eres un hijito, eres como un niño dependiente. Tú no tienes idea cómo yo llego aquí en la iglesia los domingos y los miércoles. Cómo bajo las escaleras para venir al altar. A veces temblando, predicando 45 años, porque yo dependo tanto de Dios, que a veces yo me cuestiono, ¿cómo uno dice una cosa? ¿Cómo uno va al Facebook, al Instagram, al Twitter, a hablar mal de un creyente, a hablar mal de una iglesia? Esa gente no tiene noción de lo que es Dios y la iglesia. Tienen fortalezas de legalismo en la cabeza porque la ley suscita la ira. Amado, solo puede ser eso. Todo infeliz entra en una iglesia y arrastra a personas que son infelices junto con él. Entonces, Jesús habla cómo debemos tratar a la iglesia, cómo debemos ser hijos de Dios. Dice en el versículo 5, quien recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que se atara al cuello una gran piedra de molina y se echara en las profundidades del mar. Miren lo que Dios dice. Quien haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. ¿Saben que cuando Jesús dijo eso, los judíos
tenían mucho miedo de ser ahogados, porque en la cultura fenicia tenían la costumbre de atar una piedra en el cuello y echar a una persona fuera del barco. Era una muerte muy sufrida, muy sufrida. Ahora viene Jesús y dice: si tú haces tropezar a un pequeño, si tú llevas a alguien a pecar, no estamos solo hablando de físicamente, estamos hablando de espiritualmente también, porque dice el versículo 5, quien me recibe como un niño, en mi nombre a mí me recibe. Mira, yo estoy hace muchos años en la obra de Dios. Dios me libre, Dios me libre. Si algún día hago una oveja tropezar, Dios me libre. Yo sé el valor que tiene un cristiano delante de Dios. Yo sé lo que es el amor de Dios. Yo comprendo eso. Yo no soy aquí un turista en la iglesia que viene de vez en cuando. Son 24 horas por día. Yo prendo el teléfono de madrugada y gente entra con problemas, con esto, con el otro. Amados, para vivir el evangelio como un pastor, solo quien tiene un llamado de Dios. Y Dios siempre me dice: Miguel, cuida de mis ovejas. Entonces, ¿quién hace un pequeño tropezar? ¿Quién lleva a alguien a pecar? ¿Quién trata mal a un cristiano? Amado, quien te trata mal está tratando mal a Cristo. Porque Jesús es inseparable de su pueblo. Jesús es inseparable de su pueblo. Somos un espíritu con Él. Somos morada del Señor. Somos su imagen. Entonces, si alguien nos trata mal, profana la sangre de la alianza y ultraja el espíritu de la gracia. Si alguien no ama a su hermano, está rechazando al propio Cristo. Y cada hermano que llega debe ser amado en la misma intensidad. Saben, así sucede con los hijos. Yo tengo 5 hijos. La primera fue Ana Carolina. El abuelo era cirujano, obstetra. Yo estaba dentro de la sala de cirugía. Recibió el abuelo y dijo: aquí está tu hija. Y cuando agarré a Ana, me dio una sensación de la grandeza de Dios, de la gloria del Señor. Dije: wow, está aquí mi hija. Y cuando me llamó papá la primera vez fue una alegría. Vino Cristiane. Y cuando vino Cristiane fue la misma intensidad de amor. Vino Miguel. Y ahora me pasa con los nietos. Yo no sabía lo que era ser abuelo. Yo escuchaba que decía: abuelo es para echar a perder a los nietos. Y ahí vinieron los nietos. Vino Miguel, Julia, Giovanna. Y finalmente llega a Ágata. Es una pasión tremenda por mis nietos. Y yo digo, es el amor que tuve por el primer nieto, por el primer hijo. Dios va sumando a personas a la iglesia. Y cada persona que llega tiene que ser amada como tú fuiste amado, como yo fui amado desde el principio. Pastor, y cuando se juntan todos sus nietos, ay, es el fin del mundo. Fin del mundo. Puso casi algodón en los oídos.
a Filipa com a Ágata, com os outros. É o fim do mundo. Es el fin del mundo. Mas eu amo os meus Yo amo a mis amo os meus nietos, filhos, amo a amo mis a hijos, família. Então, amo la familia. é assim que Deus faz por Es nós. así que Dios hace con nosotros. É uma alegria. Es una alegría Nós podemos olhar para um irmão poder ver al e ver, às hermano, vezes, pessoas que chegam aqui cansadas, sobrecarregadas, doentes, aflitas, exaustas, sem perspectivas, personas que sem llegan a sonho, veces afligidas, sin sueños, com espírito rebelde, con espíritu com uma rebelde, alma atormentada. con un alma atormentada, E esta pessoa começa a ouvir o evangelho, y las personas comienzan a oír el Evangelio, começa a ouvir os hinos da igreja. comienzan a escuchar los E a himnos de la pessoa iglesia, vem, amarra, y la persona da viene cabeça aos amarrada de la pés, cabeza a los e pies. olha para olha Ve para outro, uno, vê ve que para ninguém está otro y olhando ve para que nadie ninguém, está volta a mãozinha. mirando y levanta la mano. Mas a outra não, a Pero outra la otra no, la otra está ahí. canta mais corinho, Canta levanta outra más y ahí levanta la mãozinha. E otra. passado tempo, Y pasado un tiempo, aleluya, glória a Deus. gloria a Dios. É assim Y así que Deus espera que nos Dios espera que nos comportemos comportemos unos con los otros. braços e coração aberto. Brazos y corazón abierto. Não sei com esse negócio da pandemia, irmão. É dramático. Porque Con la pandemia es algo dramático porque somos una iglesia muy eu afectiva. sou um homem de afeto. Yo soy un hombre de afectos. Eu gosto do toque. Me do gusta abraço, do abrazar, beijo. Pô, foi desde a Ilha do besar. Governador. Desde la isla del No gobernador, tempo da Nova Vida, o ósculo santo fui eu. quien instituyó el beso santo en nuestra antigua iglesia fui yo. Eu gosto. A mí me gusta. Então é isso que Deus espera de nós. Es eso Tomara, que Dios espera de nosotros. filho, Hijos, nunca leve um irmão a pecar ou a tropeçar. nunca lleve a un hermano a pecar o a tropezar. Sabe como nós já temos muitos anos, a experiência grande. Tenemos muchos años, la experiencia es grande y yo vi, Vou lhe dar esse testemunho com y muita te voy a dor dar no ese coração. testimonio con mucho dolor en el corazón. Quantos jovens, Cuántos jóvenes que parecían jóvenes de Dios en nuestro ministerio tiraram a pureza de moças, sacaron la pureza de chicas de la iglesia, las llevaron para el mundo, botaram na bebida alcoólica, entraron no con cigarro, bebida alcohólica, sexo. cigarrillo, Quando sexo, vinham aqui e diziam glória. y después venían el domingo aquí y decían gloria a Dios. Trataram uma ovelhinha, Trataron una ovejita botaram o dedo no olho de Deus, amado. de forma mala, pusieron Somos el dedo en los templo do ojos de Espírito Dios, somos templo del Espíritu Santo. Santo. Nós não podemos, No podemos ser ser como aquele exemplo como ese ejemplo Pedro disse, que porque Pedro isso não é dijo, para nós. porque no es para nosotros. Pedro disse que há pessoas Pedro que dice que hay são personas que son como a porca que volta como à el lama, puerco que vuelve como o al cachorro charco, que volta ao vômito. o como un perro que vuelve al vómito. Nosotros somos ovejas, no somos ni perros ni puercos. Pero hay gente que a lo largo de los años en la obra de Dios levaram muitas pessoas. llevaron muchas personas a pecar. Eu vou lhe dizer, Y le voy a amado, decir, amados, se alguém é si mau alguien exemplo, es mal ejemplo, leva gente lleva gente a pecar, pagará delante de Mas Dios. isto aqui não é uma reunião social. Esto aquí no es una reunión social. Rotary, Lions, Aquí no es un club. isto aqui tem comprometimento Acá sério. es un lugar de compromiso serio. Porque é daqui para a vida eterna. Porque es de aquí para la vida eterna. Eu já lhe contei aqui. Yo ya les conté. Un día fui a un restaurante con mi esposa E veio um empregado, y vino un empleado, os olhos vermelhos, los ojos rojos, o Rio Solimões, Rio Negro e Solimões. E ele estava meio estranho. y estaba servindo. Ele me conheceu. raro sirviendo Ele y veio me com um conoció. papelinho e disse assim, "Eu sou Vino por con favor, un por mim, papelito y dijo, ¿puede orar por mí porque estoy fumar, beber e apartado? cheirar cocaína." Volví a fumar, a beber y a aspirar cocaína. E como eu tenho o costume logo de Y orar, como yo tengo costumbre de orar enseguida, você de uma igreja yo le dije, ¿cómo e volto, você eras foi de una iglesia y te apartaste? adicto, dependente, Eras adicto, dependiente, largaste
¿Y volviste ahora por qué? Porque eu tô com a carne é fraca. Ah, porque la carne es débil. Mês, ou não sei o que, entrou aqui e deu nome de uma pessoa Hace un mes muito importante. entró una persona y me dijo el nombre muy importante Diz que ele en el sentou, Evangelio y dijo que se uma sentó, garrafa de 1,5 litro de vinho, pidió a esposa 1,5 litros também, de toma, vino toma, bebe. y bebiendo, Esse bebiendo. rapaz estava lá no canto, Y ese muchacho estaba ahí en un rincón e ele disse assim: y él dijo, se ele pode, eu também posso. si él puede, yo también puedo. E diz que foi lá dentro. Y dice que fue allí dentro y Ele pode, ele é a pessoa él tão importante, puedo, él puede, él es tan importante, yo también puedo. porque alguém Y ahí está a pecar. un muchacho que pecó porque alguien lo llevó a pecar. Nós somos muito preciosos. Nosotros somos muy preciosos para Dios. E somos muito preciosos uns para os Y somos outros. muy Atenção. preciosos unos para otros. Pena Atención. que eu não posso passar desta distância porque Pena você que yo no sabe puedo como eu te pasar amo, de esta como distancia igreja te ama. porque yo te amo, ¿sabes cómo esta iglesia te ama? Então nós estamos lidando na igreja Entonces com estamos pessoas muito especiais, tratando en la muito iglesia con importantes. personas Nós somos muy muito importantes, muy preciosos para especiales, Deus. somos muy Nós somos preciosos muito para preciosos Dios, uns para os somos muy outros. preciosos Então, unos para nenhum de otros. nós pode dar Entonces desculpa ninguno de dizendo, nosotros "Eu não puede dar consigo amar aquele un irmão", pretexto diciendo, ah, yo no puedo amar a aquel hermano. certo? Quien no ama al hermano, dice la Biblia, que es asesino. Eu perdoo, mas eu não Yo posso lo sentar perdono, lá e pero no me sentar puedo aqui, sentar más porque allí, eu me não siento allá, aguento nem o porque yo no cheiro daquela aguanto ni pessoa. el olor de esa persona. É que vos ameis uns aos outros. La Biblia dice, debemos amarnos unos a los otros. Entonces, Pergunte para Deus pregúntele a como Dios te amar. cómo Dios puede amarte. Você sabe por quê? ¿Saben por qué? Porque ele é perfeitamente Porque Él es perfectamente santo. santo. E nós Y nosotros éramos perfeitamente pecadores. perfectamente pecadores. E ele nos amou. Y Él nos amó. E ele quer que nós Y Él amemos. quiere que nosotros nos amemos. Agora isto é muito importante. Y esto es muy importante porque, amados, Nós temos Brasil tenemos un a cada Brasil 20 minutos donde cada 20 minutos uma criança un de niño até de hasta 14 14 años es violado. Nós Tenemos un país crianças e donde adolescentes, violaciones de niños y a média de adolescentes. cada 100 vítimas é 14 anos. Estou aqui com a pesquisa, você sabe que eu sou homem de pesquisa. Yo soy un hombre de estadísticas y dice que muchos niños son abusados. Los últimos 4 años, 179.277 niños de hasta 14 años fueron violados en Brasil. 81% tenía hasta 14 años. 86% eran niñas. Y 86% de los autores eran conocidos, familiar, una persona próxima. Pastor, ¿y quiénes son las principales víctimas en nuestro país? Niños negros son las mayores víctimas. Escucha, cómo es importante que tengamos una iglesia sólida, puertas abiertas para recibir vidas. El Brasil tiene 7.000 asesinatos de niños y adolescentes por año. 7.000. 35.000 niños asesinados en los últimos 5 años. Hasta 9 años, 56% eran negras. 40% murieron dentro de sus propias casas. De 15 a 19 años, el 80% eran negros. Quiere decir que por causa del color, la persona es principal víctima en nuestro país. Infelizmente sí. Y la iglesia da jabón. La iglesia da sal, un frasquito con aceite de Jerusalén. Pasa acá. Resuelve todo. Y la iglesia da un movimiento y dan una vela ungida. ¿Qué es lo que va a resolver para estas personas tan sufridas en este país? Ayúdenme a divulgar el Evangelio. Estamos en un tiempo dramático en nuestro país. Precisamos que Jesús sea el Señor de esta patria.
Mateo 18, 7. Ay del mundo por causa de los escándalos. Es inevitable que vengan los escándalos, pero ay del hombre por el cual vengan los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Es mejor entrar a la vida eterna manco que con las dos piernas ser echado en el infierno. Si uno de tus ojos te es ocasión de tropezar, arráncalo. Mejor es entrar en la vida eterna con uno de tus ojos que con los dos ser lanzado en el fuego del infierno. ¿Saben? Esto no se predica hoy en día. Hoy en día es prosperidad, danza dentro de la iglesia, es boliche bailable. Eso es lo que es la iglesia, eso es lo que precisan las personas, eso es lo que las personas quieren. ¿Qué es? Amados, nosotros ya somos ofendidos, tentados. Ya hay muchos tropiezos en la vida. Pero yo entiendo que cuando viene una acusación, una ofensa, una acusación, un engaño, un tropiezo, si viene del mundo, gloria a Dios. Pedro dice que si sufrimos por hacer lo correcto, es bueno. Ahora, no que venga dentro de las iglesias. No podemos hacernos eso los unos a los otros. ¿Saben qué? Yo he mostrado algunos valores aquí como pastor. Por ejemplo, cuando un hermano me llama y me dice: yo peleé con tal persona, lo voy a llevar a la justicia. Y a mí se me pone la piel de gallina porque dice 1 Corintios capítulo 6, hermano no lleva hermano a tribunal. No puede. No hay un juez sabio que juzgue entre ustedes. ¿Cómo van a llevar a un tribunal? Pero esa persona habló mal de mí, me tengo que defender. Tú tienes un juez que te defiende y es tu abogado. Tarde o temprano llega la factura. Entonces, si hay alguien ofendido en este país, soy yo y mi esposo. Todos los días hay muchas noticias en internet. Si yo me creo que soy una fina flor, la última galletita del frasco, a Jesús lo llamaron de Belcebú, glotón, y que andaba en la compañía de prostitutas. ¿Qué van a pensar de mí? Porque aquel hermano dice que no sé quién escribió. Todo lo que el hombre siembra, crean esto, va a cosechar. Yo no tengo que hacer justicia con nadie. Y cuando veo a un hermano, no, pero aquel hermano, no diga que no vale nada. Las personas que valen más en esta tierra son los redimidos por la sangre de Jesús. No amenace a nadie de llevarlo al tribunal porque eso es antibíblico. Tenemos aquí en la iglesia muchos abogados, inclusive el apóstol de la iglesia, para juzgar una causa entre los creyentes. Y ya hemos juzgado a algunos, llamamos a la persona, pusimos obispos al lado, apretan las personas y se acabó. ¿No saben lo que ya vi dentro de mi oficina? Vino un matrimonio con la suegra y yo estoy sentado. Y comenzaron a discutir y aquí, allí. La mujer se levanta y da un cachetazo a la suegra dentro de la oficina. Una persona que entró a la oficina tiene el coraje de golpear a la suegra. ¿Será que es una persona convertida? No. Mi justicia se llama Jesús. Yo amo. Si tú me amas o no, yo te amo.
Y es eternamente, no es un amor chiquito que va a morir mañana a la mañana. Yo te amo. Eternamente. Estoy aquí para dar la vida por las ovejas también. Yo voy a responder por tu sangre delante de Dios. Entonces, si viene del mundo, Dios lo juzgará. Pero ay del que haga tropezar a un pequeño. Da igreja de Jesus à volta do mundo não pode partir tipo de sentimento que faça De la iglesia mal no puede partir un a alguém sentimiento foi que haga comprado mal pelo sangue de Jesus, como eu e você. a alguien que fue comprado por la sangre de Jesús como nosotros. Olha, amado, quem não vive uma vida santa é que leva outros a pecar. Quien no vive una vida santa lleva a otros a pecar. Nós temos que lidar nesta igreja com o pecado Debemos de modo drástico. lidiar con el pecado de una forma drástica. No podemos aceptar en la obra de Dios corazones malvados. Y me cabe a mí juzgar algunas situaciones. Cuando yo bajo aquí para recibir la ofrenda, una persona a veces estaba aquí a mi lado y la persona venía a traer la ofrenda y miraba a otro. Vi la primera, la segunda, pensé que era problema de estrabismo, pero no era. La tercera vez le dije, no puedes estar aquí investigando a las personas de la iglesia. No. Puedes salir. Yo soy cinturón negro de Jiu-Jitsu. Yo soy cinturón blanco. Y ahí comienza a pisar y a pisar y a pisar. Iglesia, yo la trato como un pueblo que es recto de corazón. Corazón recto. Y yo te voy a decir, amado, como tu pastor te digo esto honestamente, yo vivo temiendo. ¿Será que alguna palabra mía hizo a alguien tropezar? En mi hogar, en la familia, todos consiguen ver, todos conseguimos ver la justicia de Dios en la vida. Del mundo puede venir lo que venga, pero de la iglesia de los salvos no. No puede venir lo que venga. Wow. Versículo 10. Vean, no desprecien a cualquiera de estos pequeñitos, porque yo les afirmo que sus ángeles en los cielos ven incesantemente el rostro de mi Padre Celestial. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar a lo que estaba perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿no va a dejar en los montes en las 99 y va a buscar a la que se perdió? Y si la encuentra, de verdad les digo que va a sentir mayor placer por esta que por las 99 que no se perdieron. Así pues, no es la voluntad del Padre Celestial que perezca un solo de estos pequeños, un solo de los elegidos, de los predestinados. Ninguno puede perecer eternamente. Ángeles ministran a nuestro favor, ángeles ministran en favor de los pequeñitos del Señor. Ellos están viendo la gloria de Dios en nuestra vida. Y te voy a decir, amado, cuando Dios ve y un ángel ve un hijo de Dios siendo maltratado por otro, eso entristece al Espíritu Santo. Eso apaga al Espíritu Santo. Entonces, tanto los ángeles como Dios están preocupados con los pequeños. ¿Quién son los pequeños, apóstol? El pueblo de Dios. Entonces te digo, hijo, cuidado cómo tratas a los creyentes. Todos nosotros fuimos comprados por la sangre de Jesús. Todos nosotros fuimos amados. Y claro, la iglesia debe enseñar eso, porque si no, la iglesia se hace un campo de batalla. No puede. Gracias a Dios que aquí tenemos total paz. Yo nunca le dije a nadie, anda de la iglesia. Dios fuerza a la persona a salir. Dios sabe lo que es
los abrojos en medio del trigo. Caminhando aí para os 10 minutos finais. Últimos 10 minutos. Não julgueis para que No não juzguen sejais para que julgados, no sean juzgados, pois com o critério que porque julgardes, con el certamente criterio sereis que julgados. juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. Por que vês tu argueiro ¿Por qué no tú olho do teu ves irmão, paja en el ojo de tu hermano y no ves cisquinho no canto do olho, mas você não la repara na viga trave que está no teu que está en próprio tus propios ojos? olho? Ou como dirá o teu irmão, ¿Cómo le deixa-me dirás tirar a tu o hermano, argueiro do déjame teu sacar olho la quando paja de tens tu uma trave ojo no cuando teu? tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, tira a primeira trave do teu Hipócrita, olho, saca então primero la verás viga de tu claramente ojo para tirar o y argueiro entonces do olho verás do teu irmão. claramente para sacar la paja del Então, ojo de tu esta hermano. passagem é muito interessante, Este pasaje es muy interesante porque porque Jesus está dizendo, se Jesús você está quer diciendo, tirar si tú quieres o argueiro sacar do cisco que está no olho la do paja irmão, del ojo del só não hermano, tenha você uma trave. no sea que tú tengas una Está criando viga. um obstáculo para você ver a obra de Deus. Então, Entonces, para sermos usados, para ser usados por Dios, nós temos que estar com uma vida debemos correta. estar con una vida correcta y recta. O crente El verdadeiro creyente tem que ter verdadero anhelos debe tener santos, anhelos santos, desejos santos. deseos santos. Nossa marca na Igreja Cristo Vive, Nuestra nós amamos marca en la a Iglesia justiça Cristo e Vive, odiamos amamos o la pecado. justicia y odiamos el pecado. Nos Nos deleitamos deleitamos en el amor de Dios y en la palabra de Deus. Dios y en la ley de Dios. Nós nos deleitamos neste amor. Nos deleitamos en ese amor. Muito importante. Es muy Este importante amor en de este Deus. amor de Assim, Dios. Así nós temos que tratar debemos tratar com con mucho cuidado, proteger aquellos que por la sangre de Jesús fueron lavados y justificados. La iglesia es eso. La iglesia es la realidad más preciosa de la tierra. La iglesia es el cielo en la tierra. La iglesia es el cielo en la tierra. Es la voluntad de Dios hecha en la tierra. Cuando Jesús enseñó a orar al Padre Nuestro, dijo que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Somos iglesia, ciudad de Dios. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Somos un pueblo de alabanza, de adoración, de exaltación. Debemos estar exactamente en la iglesia en sintonía con el Señor Jesús. La iglesia no fue hecha para el mundo. La iglesia fue hecha por Dios para su pueblo. Primera de Corintios 14, 24 al 25. Si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, él por todos es convencido y juzgado. Se vuelven manifiestas los secretos de su corazón, y así postrándose con el rostro en tierra, adorará a Dios, dando testimonio que Dios está, de hecho, en medio de ustedes. Entonces Pablo está diciendo, cuando una persona entra por primera vez en la iglesia, tenemos algunos hermanos que fueron traídos por la mano de Dios, debe ver que realmente Dios está en medio de ustedes, en medio del pueblo. Entonces, amados hermanos, y la iglesia es el cielo en la tierra. La iglesia es el redil, es el rebaño, es la obra de Dios, el baluarte de la verdad. Y yo quiero terminar diciéndole, la iglesia es roca eterna, es el tabernáculo, es la morada del Altísimo, es la esposa de Cristo, la novia del Señor. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Estar en la iglesia traídos por la mano de Dios. Saber de nuestro futuro. La iglesia siempre triunfará. La iglesia siempre triunfará. Porque es lo más precioso de la tierra, es la iglesia de Jesús. Ame la iglesia.
ame a sus pastores, viva adecuadamente conforme al Espíritu Santo enseña. Realmente la iglesia es el gran amor de Dios en la tierra. Curve su cabeza. Señor Jesucristo, la honra, la alabanza y la gloria te pertenecen. El imperio, la fuerza y la majestad. Qué privilegio, Señor, tú nos das de haber sido arrancado de las garras de Satanás, de las tinieblas, de la muerte, de la condenación, del juicio, de la ira de Dios. Qué privilegio estar ahora en los brazos de Dios, en la luz de Dios. Vivir y sentir esta gloria que viene del Señor. Tener anhelos santos, deseos santos, porque amamos la justicia y odiamos el pecado. Nuestro placer está en la ley del Señor y en ella meditamos de día y de noche. Muchas gracias, Padre, porque hace tantos años que me diste el privilegio de salir de un lugar de idolatría, de condenación y de muerte, para vivir en tu casa, para vivir en la casa del Señor, para conocer el significado y el valor de la iglesia y de cada una de tus ovejitas. Gracias, Padre. Si hay alguien aquí enfermo por algún sufrimiento causado, oh Dios, por otro hermano, Señor, que haya ahora un perdón liberado. Que haya ahora un perdón liberado. Si hay alguien que llegó aquí en este día o está participando a distancia y que ha pasado dificultades, luchas, y no ha encontrado el verdadero amor en los hermanos, que en este momento, Señor, sea perdonado. O aquel que ofendió a un hermano. O aquel que llevó a un hermano a pecar. Porque el diablo es muy sutil. Él siempre quiere arrastrar con su cola no una persona, sino el máximo de personas posibles, el número mayor posible. Así arrastró 1/3 de los ángeles del cielo con su cola draconiana. Señor, hácenos ser sal y luz. Hácenos ser vidas que dan sabor a los otros, que de nuestra boca salga siempre una palabra con sal, con sabor, con gusto. Y Señor, para terminar este momento, enséñanos a amar a la iglesia. Señor, 60% de nuestro ministerio todavía no volvió. Todavía están en sus casas, todavía están amarrados al miedo que los medios de comunicación lanzaron. Prefieren creer en el mundo que en Dios. Señor, ten misericordia. Trae nuevamente a aquellos que nos pertenecen, Padre. Tenemos obispos que no volvieron a la iglesia, pastores que no volvieron, presbíteros que no volvieron, diáconos que no volvieron. Cuando Dios les dio una responsabilidad tan importante, cuando le pusimos las manos sobre estas personas, hay familias del otro lado con cadenas, atadas, como si vivieran en un exilio, en un cautiverio, en una prisión. Están viviendo la copa amarga en sus vidas, pero tú eres el libertador. Y esa persona, Padre, que ha sufrido a veces dentro de su propia casa y que no sabía que quien ofende a un hijo de Dios es como poner el dedo dentro del ojo de Dios, irrita a Dios.
misericórdia. Ten misericordia, Padre. O mundo precisa El mundo precisa dos verdadeiros de los cristãos verdaderos cristianos, Padre. para que todos vejam, Para que todos todos vean, todos sepan que a mão de Deus que la fez mano isso. de Dios hizo eso, Padre. A mão de Deus. La mano de Dios hizo E a eso. igreja do Senhor diga: Y la iglesia del Señor diga amém, amén, amén y amén. amém. Eu amo você Yo te amo eternamente. eternamente. Eu amo você também. En En este minuto final deixa eu só mostrar aqui. quiero mostrar Eu e a aquí, bispa recebemos. con la obispa Você sabe que recibimos, nós somos membros da Academia Evangélica de Letras. somos miembros de la Recebemos este Academia diploma de Benemérito, Evangélica de muito Letras. lindo. Nossa Recibimos bispa ese Margarida diploma. Estevão tem na festa 59 anos da academia. 59 años de E academia. ganhamos esta linda medalha Y nos regalaron esta linda da medalla Academia Evangélica de Letras do Brasil. de la Academia Para a glória Evangélica do de Senhor. Letras de Filma Brasil. aqui, por favor. Glória a Deus. Gloria a Dios. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos a ponernos de pie. Vamos terminar cantando um corinho. Vamos a terminar cantando una alabanza. Vamos lá, sobre a igreja. Olha, está quase chegando o Natal, hein? Está casi llegando E a passagem do Navidad ano, y hein? de final de Firme año. aí. Fírmese.